entonces el examen de estado de calidad de la educación superior es un instrumento estandarizado, ¿verdad? Para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Quiere decir con esto que el principal objetivo, en primera instancia, es comprobar el desarrollo de las competencias de los estudiantes de todos los programas académicos de educación superior y que hayan aprobado el 75% de los créditos en un programa de formación. Además, un segundo objetivo que tiene esta prueba es producir indicadores de valor agregado y servir de fuente de información para la generación de indicadores de evaluación de la calidad de la educación superior. Esta prueba cada vez adquiere más peso específico en virtud del decreto 1330 del Ministerio de Educación y del Acuerdo 02 del CESU en cuanto que es uno de los indicadores más importantes para medir el impacto de los programas académicos. Bueno, entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es Somos Pro? Somos Pro es una iniciativa que tiene como objetivo principal sensibilizar al estudiante sobre la importancia que tienen las pruebas, que tienen las competencias genéricas en su formación integral y desempeño profesional. No únicamente este refuerzo tiene como finalidad la prueba, sino finalmente que ustedes como estudiantes y ya futuros egresados asuman que estas competencias denominadas genéricas van a encontrarlos en todos, son aplicables en todos los momentos de su vida profesional. Un arquitecto debe entonces dar cuenta de informes, debe saberse expresar, debe entender el contexto particular de la región y el país donde habita. Y por ello estas competencias están presentes en nuestras acciones cotidianas, en el ejercicio cotidiano de nuestra profesión. Tiene entonces como objetivos secundarios apoyar obviamente la preparación de los estudiantes para la prueba Saber Pro, familiarizar al estudiante con la estructura y tipos de preguntas de la prueba muy importantes, tal vez algunas dificultades muy puntuales. Estas son preguntas basadas en evidencias, potenciar las destrezas en competencias genéricas, potenciar las destrezas del estudiante en las competencias genéricas de cara a esta prueba. Bueno, les decía yo que esta Somos Pro se articula entonces con una iniciativa institucional que ya tiene una apropiación en la resolución número 298, noviembre 15 de 2019, mediante el cual se definen los lineamientos generales y específicos para el fortalecimiento de las competencias transversales, genéricas o básicas, específicamente las competencias ciudadanas, el razonamiento cuantitativo, la lectura crítica y la comunicación escrita, tanto en programas de pregrado presencial como de distancia de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, para ser muy sintéticos y darle ya nuevamente la bienvenida y el ingreso a la charla del profesor Michel Franco, estas son las actividades que vamos a desarrollar. Ustedes recibieron un formato de inscripción que les proponía uno de dos horarios. Inicialmente vamos a encontrarnos entonces los jueves entre las 6 y 10 de la noche o los sábados de 8 a 12. Vamos a trabajar puntualmente en 4 competencias: la comunicación escrita, la lectura crítica, razonamiento cuantitativo y las competencias ciudadanas. Hoy iniciamos con un grupo de estudiantes. El sábado vamos a encontrarnos con otro grupo de estudiantes. Es importante entonces aquí comentarles que según las estadísticas recibimos 291 inscripciones a estos talleres preparatorios que estamos iniciando con ustedes y que buscan entonces ofertarles ese espacio para fortalecer lo que ya ustedes han aprendido durante los 4 o 5 años de su formación. De esos 291 estudiantes, también entonces la estadística nos muestra que vamos a estar el 60%, 60.5% va a estar centrado precisamente en el día de hoy a partir de las 6 de la tarde y el 39.5% va a asistir al horario del sábado en la mañana. Esta es una posibilidad, un escenario
optativo, pero que los invita a ustedes a participar activamente. Más adelante, el profesor Michel Franco, a quien quiero darle ya la bienvenida, va a, entonces a ampliar, a justificar por qué no únicamente es un requisito de grado, sino que se configura como una posibilidad muy importante para el acceso a diferentes becas, a diferentes posgrados y aún a aquellos que han estudiado con apoyo de ICETES, algunas con donaciones hasta las deudas con ICETES. Entonces vamos a trabajar en estos módulos puntualmente. En comunicación escrita van a acompañar a la profesora Margarita Peñalosa hoy, el sábado el profesor Hans Jaramillo, en lectura crítica el profesor Leonardo Vera, el próximo jueves el profesor José Armando Sepúlveda, en racionamiento cuantitativo los profesores Luz Karime Jaimes y Sandro Velázquez, y en competencia ciudadana los profesores Giovanni Ramírez y, perdón acá, Edwin Mendoza. Bueno, mis queridos estudiantes, bienvenidos a Somos Pro. Y deseándoles entonces éxitos en esa prueba en la prueba Saber Pro, pero también que aprovechen este escenario y este espacio que, como siempre, es un escenario que está abierto a una continua mejora. Esperamos entonces, finalizado este proceso, evaluaremos esta estrategia para hacer los ajustes pertinentes para el próximo semestre. Muchísimas gracias. Doy entonces la bienvenida al profesor Michel Franco. Profe. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la decana. Un saludo especial pues a todos los docentes que nos acompañan, a todos los estudiantes con esta gran afluencia que han tenido en la tarde de hoy, lo cual demuestra su pertinencia y lo cual demuestra pues ese sentido de responsabilidad que en este momento es supremamente importante y tal vez es una de las partes más fundamentales en un proceso de refuerzo, en un proceso como de preparación ya para lo que es el examen que será presentado el próximo mes, y sobre todo porque, como lo venía diciendo la decana, en este momento coyuntural que vivimos los que trabajamos y somos consultores en educación superior, entendemos que hay un pequeño revolcón respecto a roles en aseguramiento de la calidad con este famoso decreto 1330. Afortunadamente, la Universidad Francisco de Paula Santander como institución ya ha generado unos lineamientos, los cuales pues los he conocido con anticipación y hemos venido trabajando también de la mano de las vicerrectorías y de la mano pues de todas las facultades en un plan en el cual pues se involucran los distintos actores. Como actor principal y fundamental el estudiante y por supuesto los docentes y todos los procesos inherentes administrativos a lo que es la presentación de esta prueba. Entonces, simplemente el día de hoy quiero compartirles muchas experiencias resumidas y condensadas en la preparación de una presentación que voy a hacer en este momento. Entonces, vamos a presentar acá. Les voy a compartir para que empecemos a mirar la presentación que les tengo preparadas para el día de hoy. Es una presentación corta. Entonces, ¿alguien me confirma si están viendo bien, por favor, y me escuchan? Sí, ustedes que han tenido durante este año extraño, pandémico, clases así en forma remota, porque pues no lo podríamos llegar a llamar virtualidad, creo que ya están acostumbrados a esa pregunta que les hacen los docentes y que hacemos nosotros cada rato. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Porque pues muchas veces esta limitante que hay de presencialidad física pues tiende a que se pierda un poquito la conexión. Sin embargo, se ha tratado de solventar de la mejor forma en, yo creo, casi todas las instituciones que hemos revisado. El aspecto fundamental de mi intervención radica en estas dos cosas. Conocemos los aspectos generales y es importante el resultado para mí y mi universidad. Pues las dos preguntas son retóricas, ¿sí? Las dos preguntas pues
yo se las puedo contestar y ustedes se las pueden contestar ustedes mismos también allá. Porque tal vez lo más importante de lo que les pueda decir yo hoy es una palabra que aparece en los objetivos que mostró su decana ahorita en este proyecto tan bueno que tienen ustedes, porque es un proyecto que se nota que hay institucionalidad y es un proyecto en donde se nota que se le está dando la importancia que no se le dio, no en la Universidad Francisco de Paula Santander, sino a nivel general en Colombia a esta prueba. ¿Por qué? Simplemente porque a pesar de que hay beneficios para los estudiantes, los beneficios, si lo hacemos en una proporción de lo que se entrega a lo que el número de estudiantes que presentan, pues los beneficios son muy pocos. Sin embargo, los beneficios existen y este tipo de pruebas en una universidad que hace una preparación tan buena como la Universidad Francisco de Paula Santander puede ser una plataforma para llegar a un posgrado en el exterior o una condonación de créditos. Entonces, conocer los aspectos generales de la prueba me va a dar a mí un preámbulo y un estar preparado antes de. Y antes de, pues ahí veo que tienen también una programación sobre todas las competencias en las cuales pues tienen que trabajar de la misma forma, porque cada competencia está estructurada en una forma en la cual hay unos marcos de referencia, y estos marcos de referencia, si yo soy curioso, estudio los marcos de referencia, y si yo soy más curioso aún, o si yo tengo, y lo voy a decir coloquialmente, hambre de un posgrado, si yo tengo definitivamente ganas de ser el mejor, simplemente tengo todo el material más el apoyo de los docentes que les están a ustedes orientando cada una de las capacitaciones que hay aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de estas pruebas? La decana de ustedes empezaba con esto, pues hay una reglamentación, ¿sí? Hay una reglamentación, pero en realidad lo que nunca hubo hasta el año pasado que el decreto se emitió era una articulación entre lo que hacía el ICFES y lo que hacía el ministerio. Sí, nosotros sabemos que el ICFES era el que aplicaba la prueba, la diseñaba, pero de ahí en adelante ni siquiera en el decreto anterior, por decir algo de registro calificado del 2015, no aparecía como actor de aseguramiento de la calidad, y eso me ponía a mí a dudar y me ponía a mí a cuestionarme también y a cuestionar al ICFES de cuál era la articulación entre la de educación superior, el Ministerio de Educación y el ICFES. Pues si no aparecía en aseguramiento de la calidad, simplemente pues esta prueba no tenía ningún significado a nivel de registro calificado y mucho menos a nivel de acreditación, aunque sí está dentro de los factores y aunque sí también está explícito dentro de esto. Entonces, el principal objetivo es porque es un requisito de grado en Colombia y así se ha tomado y así lo han tomado pues las universidades como requisito de grado. Y si usted cumple el 75% de sus créditos, simplemente ya puede acceder a la aplicación de esta prueba y después los resultados ya no tienen nada que ver con que usted pueda graduarse o no. Simplemente usted puede hacer acto de presencia o, para serle sincero, por allá en el año 2006, hace 14 años, en que yo estaba estudiando mi segunda carrera, era presenté en esa época, se llamaba ECAES, y era un fin de semana en que jugaba el Cúcuta. Me acuerdo muy bien, y era un partido importante. Ustedes como cucuteños, los que son cucuteños, y yo que no soy cucuteño, pero me considero cucuteño, sabemos lo importante que es el equipo de acá para nosotros. Y en esa época no estaba reglamentado como ahorita, que usted debe tener un tiempo de permanencia mínimo en el salón. Usted simplemente podía llegar, marcar la prueba y usted se podía ir y nadie le podía decir que no. Y compañeros de mi universidad entraron, marcaron la hoja y salieron riéndose porque pues tenían que ir a verse el partido, ¿sí? Entonces, como nunca se le dio preponderancia a la prueba, eso no implicaba absolutamente nada.
Y les cuento esa historia para que ustedes vean cómo va cambiando de año a año y cómo se han ido reformando las cosas hasta llegar a un momento clave y cumbre, ¿sí? Y de pronto difícil por la pandemia, porque va a ser unas pruebas que muchos de ustedes y muchos de nosotros no vamos a tener la cabeza de pronto con esa información o esa tranquilidad si les toca a ustedes de pronto asistir a un lugar físico en forma presencial. Es difícil, ¿sí? ¿Vamos a medir la calidad de la educación? Bueno, hay algunas críticas respecto a las competencias genéricas. Es muy importante también, y quiero recalcar algo que se les estaba diciendo a ustedes desde el centro de la academia y desde el centro de sus programas, que es la facultad y las decanaturas y las direcciones de los programas. Y es que esto no es un requisito. El desarrollo de competencias genéricas va de la mano del desarrollo de los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, pero sobre todo de su formación integral como persona y como actor en el ámbito laboral y como actor en el ámbito social, es decir, un ser humano en sociedad como ser trascendente. Eso implica que a pesar del área del conocimiento del que yo me haya graduado, todas estas competencias al ser transversales las debo tener cuando me gradúe yo. Y eso es lo que hace calidad de la educación. Y eso es lo que hace análisis estadístico y, como lo pueden ver aquí, valor agregado. Si hablamos de valor agregado, esto significa que el ICFES, la institución y actores externos que se dedican al manejo de estos datos y estas informaciones, pues simplemente miran, analizan y luego sacan con una fórmula el valor agregado que la universidad me dio a mí al salir como graduado. Esa comparación se hace entre lo que usted obtuvo en las pruebas Saber 11 y lo que usted obtiene en las pruebas Saber Pro. En 5 años de carrera, que es lo normal acá, o pues si hay tecnologías en 3 años o en 2 años y medio. Sin embargo, si usted entró con un puntaje bajo, y les voy a poner una competencia que después la decana o la profesora me dirá que les voy a poner inglés, porque no lo alcancé a ver para refuerzo, porque es una de las más difíciles. Si usted entró con un nivel menos A o con un nivel A1 y usted salió con un nivel 1, eso quiere decir que la universidad a mí no me dio, ¿sí? Y eso pasa en todas las universidades. ¿Por qué? Porque el inglés no puede estar en las mallas curriculares de todos los programas, y eso es entendible, eso lo entiende uno. Y entonces, pues, ¿qué valor agregado me puede dar? Tal vez no es culpa de la universidad, ¿sí? Y eso jamás va a ser así. Y se los pongo en retrospectiva. Según los estándares que hay en Colombia, los estándares para educación básica primaria y para educación básica secundaria, usted debe tener un nivel de inglés al salir del bachillerato. Pero ustedes son conscientes que no todos los que salimos del bachillerato pues salimos con un nivel de inglés, porque el colegio no tuvo las herramientas, porque la verdad hay falta de cobertura, porque todavía los docentes se están capacitando, bueno, con muchísimas variables. Y eso lo digo yo porque yo también soy docente de inglés y soy certificado. Entonces, a pesar de eso, la ley está escrita así, y a pesar de eso, también en cualquier universidad de Colombia, en cualquier universidad del mundo, pues que no sea nativa angloparlante, están exigiendo que usted demuestre un dominio de competencia, sea como sea, o haciendo una prueba, o haciendo unos cursos obligatorios, o demostrando que usted hizo un curso pues con un diploma, ¿sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es uno de los ejemplos más difíciles que hay asistemáticos de lo que pasa en educación superior en Colombia. Si no tenemos las herramientas, pues tampoco podemos evaluar a los estudiantes. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay, y a eso es lo que nosotros tenemos que someternos. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sometemos a eso? Pues muy fácil. Todas las universidades, más que el puntaje que tengan ustedes como promedio global y como promedio del programa, específicamente, todas las universidades tienen que hacer un plan de mejora, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya mejora continua, ¿cierto? ¿Y para qué? Pues para que la renovación de registros calificados
haya una evidencia de que usted está trabajando en un plan de acción y sobre todo que usted tiene acreditación institucional también. Ahora, con las nuevas condiciones que nos presentan los decretos que les estoy hablando, se le está dando mucha fuerza y mucho peso a esto de las competencias genéricas, a todas, incluyendo el desarrollo de una segunda lengua y algo que se llama internacionalización de los currículos, que es relativo a la segunda lengua, pero no lo es todo. Entonces, fíjense cómo vamos dando una vuelta respecto a un solo momento en el cual un estudiante va un día, presenta una prueba, se puede demorar 4 horas presentando las dos si están para competencias específicas o si ustedes de pronto hay algunos programas que no, porque las competencias específicas no son de obligatoriedad, ¿sí? Si el programa ve que los núcleos básicos de conocimiento no está tipificado lo que está en mi currículo, yo no tengo por qué meterme a que me evalúen algo que no estoy dando, por eso no son obligatorias. Pero fíjese que las obligatorias sí son las competencias genéricas, obligatoriedad para todos los programas que hay en Colombia de todas las universidades. Entonces, si yo tengo alguna aspiración de tener una acreditación, ni siquiera de programa, sino una acreditación institucional, yo tengo que tener en cuenta todo eso. ¿Y por qué se los estoy contando yo como docente invitado? Por esto, porque es que mire, los buenos resultados me dan visibilidad. Y visibilidad aquí lo tengo en mayúscula. Y la visibilidad del programa es algo intangible, de pronto difícil de medir, porque la medición de las visibilidades de los programas sí se pueden hacer cuantitativamente, pero cualitativamente debería hacerse, pero es muy difícil medirlo así. Y algo que también es más importante cuando hago este círculo acá es que cuando tengo visibilidad del programa, también tengo competitividad en el ámbito laboral. Porque un estudiante que sea bueno, un estudiante que saque un excelente promedio global en cada una de estas pruebas, se lo aseguro que es un estudiante que es competitivo. Y esto se nos vuelve una cadena de acontecimientos. La primera vez que este estudiante salga al mercado laboral, si lo puede hacer rápidamente, o si quiere emprender, se van a dar cuenta de esta palabra, competitividad. Y eso crea una línea, y podríamos hablar hasta estadísticamente lineal, una regresión lineal. ¿Hacia dónde? Hacia los que están estudiando ahorita, y esto me le va a dar visibilidad al programa. Y esa visibilidad es lo que necesitamos todos. ¿Por qué? Porque es que la universidad no es el nombre, ni es el rector, ni es el decano, ni son las vicerrectorías. La universidad son un conjunto, y que por eso es que se le llama alma mater, porque es el alma de todo. Y ese todo, cada uno de sus componentes, cuando logran entrelazarse y trabajar para un mismo fin, pasa esto que está acá. Pasa esto que se llama buenos resultados. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Alguno podrá decir, pero qué cháchara. Sí, seamos francos. Yo soy muy franco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego motivado a presentar esa prueba ese domingo o ese sábado que me toque, porque pues ahora con las jornadas que de pronto hay por aglomeraciones virtuales, si yo llego motivado y si yo llego entendiendo, que tal vez es lo más importante que les pueda decir yo hoy, porque infortunadamente nadie es profeta en su tierra, y hasta ahora es que yo estoy entrando a trabajar acá en Cúcuta con las universidades de acá, después de estar haciendo consultorías por otros lados y en otras ciudades. ¿Qué sucede? Cuando se le despierta la parte motivacional a cualquier ser humano, los resultados son mayores. Y la parte motivacional es intrínseca, pero está directamente proporcional con mi, digámoslo así, motivación al aprendizaje de algo. Y se los voy a poner con un ejemplo. Anteriormente yo encontraba en una universidad muchos estudiantes que hablaban inglés, pero perfectamente, y nunca estudiaron en un curso, nunca estuvieron por fuera, nunca vivieron en otro país. ¿Y por qué digo anteriormente? Porque le estoy hablando de unos años en que la tecnología todavía no estaba tan avanzada.
existía el famoso Hotmail de Messenger, que si ustedes no creo que lo conozcan los chicos jóvenes que están acá. No, pero de pronto los profes sí, y no existía WhatsApp, no existía ni siquiera, no, estábamos llegando ni siquiera habíamos llegado a la época del BlackBerry, cuando uno decía dame tu PIN, ni siquiera habíamos llegado a eso, pero se conectaban a un chat y empezaban a establecer relaciones, y esas relaciones creaban un vínculo emocional, pero relaciones con gente que no hablaba español, y ese vínculo emocional empujó, por decirlo así, y digámoslo, inició algo en la parte cognitiva que produjo a la postre pues el aprendizaje del inglés, y es un caso raro porque lo he visto repetidamente en muchas personas. Ahora, si yo pudiera, como docente también, para los docentes que están acá, los profesores que nos acompañan, si yo pudiera desde primer semestre decirle a mis estudiantes lo importante que es esto para la universidad, y lo repetiría, créame que el estudiante lo comprende a lo último. Si no es por esto, pero yo sí lo voy a decir, estamos a puertas de una nueva era en cuanto a renovación de registros, ¿sí? Y para los que no lo sepan, de pronto como estudiantes, los registros calificados pues tienen una duración de unos años, 7 años, y yo tengo que mostrar mi autoevaluación, y yo tengo que mostrar un documento maestro, y dentro de eso también viene esta partecita de los saber pro, de lo que hago yo, de todo mi plan para que aquí está muy bien estructurado, todo mi plan para que los estudiantes pues tengan una buena formación, aunque siempre nos queda faltando una parte, que es la parte institucional, que por estos lineamientos se tienen que marcar en un proyecto. Y pues como para darles un adelanto, eso es lo que estamos haciendo en este momento con la Universidad Francisco de Paula Santander. Estamos trabajando con todos los directores de programa y vamos a trabajar con un docente elegido por programa también para hacer unos talleres, y de estos talleres pues sacar unos productos que nos puedan llevar a esto, que esto se vuelva institucional y que esto simplemente nos lleve a que ustedes asuman la prueba con responsabilidad, con pertinencia, porque además de lo importante que es para el programa, es importante porque hay becas, claro que sí, hay condonaciones. En este momento nosotros ya hemos tenido y tenemos la experiencia. Los invito también de pronto, si pueden, en Facebook seguir la página de la Universidad de Confanorte de la FESCA, y hay una experiencia de unos muchachos en las cuales han recibido condonación del 100% por buenos puntajes, excelentes puntajes en Saber Pro. Y lo mejor de todo es que estos muchachos ni siquiera al presentar la prueba uno sale diciendo no, yo me gané la beca. No, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso, porque la prueba es toda una experiencia, ¿sí? Pero yo estoy totalmente seguro que el que sigue los consejos y el que tiene ganas de más, y aquí también el que se vuelve más competitivo, obtiene esto, obtiene estas becas, estas condonaciones y estas exaltaciones. Y esto va de la mano con el crecimiento del programa y las mejores posibilidades para todos. Como les decía yo, una cadena de acontecimientos que se une y va hacia atrás y va hacia adelante. Fluye en dos direcciones. Créanme que es muy importante. Ahora, bueno, pues sí, hablemos de la prueba. Después de toda este discurso motivacional, porque era pues, a uno le queda la cara así, y uno dice, bueno, vamos a hablar de esto, ¿cuáles son las generalidades? Pues las generalidades son las siguientes. Usted se va a enfrentar a 5 competencias. Esas 5 competencias van a medir qué percepción del mundo tiene usted en las competencias ciudadanas. ¿Cómo así que percepción del mundo? Pues, muchachos, hay algo que lo cual todos pertenecemos y que podemos estar interesados o no. El interés depende pues del ambiente, cómo crea usted que va a ser su desarrollo después. Pero lo que sí les voy a decir es que ajenos jamás vamos a ser, porque las competencias ciudadanas erróneamente se tratan de
explicar cómo, no, pues cómo es que me comporto yo, cuáles son mis normas de respeto, cuáles son mis normas de valores y todo eso, y eso sí, obviamente tiene que ver, ¿sí? Pero principalmente, ¿y por qué les voy a decir? Principalmente es la reflexión y el conocimiento que tenga usted de el Estado Social de Derecho en el cual vivimos todos y la Constitución Política de Colombia. Y esto no quiere decir que es que si usted no es estudiante de Derecho, entonces usted no va a saber nada de eso. No. ¿Por qué les digo? Porque es inherente. Nosotros somos ciudadanos de un país y pertenecemos a ese Estado Social de Derecho. Y nos damos cuenta es cuando se vulneran nuestros derechos, que ahí sí queremos pertenecer y estar interesados y conocer la Constitución y conocer los mecanismos de participación ciudadana y conocer qué es eso de Estado Social de Derecho. Y entonces empezamos a hablar, no, pues tutela y derechos fundamentales, y después vamos a ver que también hay unos deberes. Bueno, en fin, ahí sí quiero yo cuando me vulneran mis derechos, pero mientras no, pues hay un desinterés y está generalizado en no solo la juventud, en gran parte de la sociedad, porque no le interesa conocer en qué tipo de sistema. Y cuando uno habla de sistema político, pues la gente ya empieza a decir, ay, pero es que eso es política. No, eso no es política, eso es una estructura de una sociedad. A eso me enfrento, y aunque son 4 competencias a las que me enfrento, porque cada una de estas, digámoslo, competencias macro, tiene unas subcompetencias para saber qué es lo que me están evaluando. Y eso es lo que ustedes van a ver en los talleres con cada uno de los docentes que tienen programados, ¿sí? Y entonces allá les dirán, bueno, competencias ciudadanas también tiene una subcompetencia que se llama competencia ya muy bonita, que es de las que más me atrae a mí, que se llama pensamiento sistémico, y hay otro que se llama multiperspectivismo, y es una competencia en la cual es para mí la más difícil de todas. ¿Por qué es la más difícil de todas? Porque nosotros en esta sociedad, en este momento histórico en el que estamos como país, estamos totalmente polarizados. Y al estar polarizados, la concepción de las ideas que hay tienen una influencia de los medios, tienen una influencia de las redes sociales y tienen una influencia del ambiente que nos ha moldeado a todos. Por eso unos tiran para un lado y otros tiran para el otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Sí, nadie tiene la verdad absoluta, y las preguntas que me hacen en presentación de esto las debo tomar muy objetivamente, con mucho sentido común y sin ningún tipo de tinte político, religioso, etcétera, porque de eso no se trata la prueba. Se trata es que somos una sociedad, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir yo de competencias ciudadanas. Perdón. Yo las tengo en desorden por una razón acá. Comunicación escrita es una prueba que, según el decreto que reglamenta la calificación de Saber Pro, tiene unos niveles de competencia y tiene unos niveles de resultado, por decirlo así, pero es a grandes rasgos la más importante por esos resultados. Porque usted puede sacar un gran puntaje, que un gran puntaje está por arriba de los 180, eso es un gran puntaje. 180 es un muy buen puntaje, 185 es un gran puntaje, 190 es un gran puntaje, después de 200, grandísimo puntaje, grandísimo, a pesar de que la prueba sobre 300, grandísimo puntaje. ¿Cuál es la universidad con el mejor promedio global en el año pasado, hace un año? La Universidad de los Andes, 190. Un excelente puntaje. Si usted saca 190, usted está a la altura, pues, de otro nivel. No es porque ellos sean mejores, sino porque es que nosotros no somos comparables, somos distintos. Hay cosas que no se pueden comparar y eso lo tenemos que entender. Comunicación escrita. Si ustedes no están acostumbrados, por lo menos en cada asignatura, que les hayan puesto un buen ensayo y se lo hayan hecho con la estructura que debe tener un ensayo argumentativo, yo creo que todavía hay tiempo porque todavía falta un mes y unos días para la prueba. La mejor forma de practicar esto es
haciendo unos 3, 4 escritos sobre un tema de los que salen en los cuadernillos que ha liberado el ICFES. Si usted hace unos 3, 4 escritos antes, créame que va súper bien, porque ya sabe cómo va usted a formalizar su texto. Y es desde el punto pues semántico, sintáctico, gramatical, porque la ortografía es súper importante. Pero más que eso, es que usted dé respuesta a lo que le están preguntando. Porque ahí le están preguntando que usted tome partido y defienda un argumento, sin importar cuál es. Y le pongo uno difícil. Yo presento la prueba cada 2 años. Yo voy a presentarla para ver qué de nuevo hay. De pronto se preguntarán, bueno, ¿y su puntaje cómo es? Y les cuento. Yo salgo de esa prueba y salgo y yo soy experto en todas las competencias que hay. Soy experto en el modelo centrado en evidencias. ¿Sí? Soy certificado en ese modelo, que es el modelo que utiliza el ICFES para diseñar la prueba. Pero yo salgo de esas pruebas y salgo con muchas interrogantes. Y salgo y me monto y me recogen y le digo a mi esposa, venga, esa prueba está como dura, este año está como dura. Siempre le digo lo mismo. ¿Y por qué? Porque unas preguntas en las cuales ni idea. O sea, descarté y me quedaron 2 que eran muy parecidas y no le hallé la razón hasta que me puse a analizarlo por el sistema que utilizan ellos, que es una buena táctica. Y pues, en fin, pues mis resultados son buenos, obviamente. Sí, no son de 300, pero sí siempre trato de estar en el 95% del percentil. El 95% fue la última vez que saqué, eso quiere decir que estuve por encima del 95% y por debajo del 5%. ¿Sí? ¿En cuál me fue peor? Razonamiento cuantitativo, y eso también tiene que ver con algo que les voy a decir ahorita. Entonces, esta comunicación escrita es simplemente que usted organice sus ideas con el apoyo de quienes, de los que le van a dar a ustedes la charla. Que yo sé, por ahí vi nombres de profesores, no lo voy a decir, pero vi los nombres y vi que son profesores que están ahorita a la vanguardia, y son a la vanguardia de este tipo de capacitaciones, porque yo estoy muy pendiente de eso. De pronto los profesores ni me conocen a mí, pero sí por los nombres yo los he visto y sé que están súper interesados. Y ahí es donde ustedes, estudiantes, tienen que aprovechar, porque no todas las universidades tienen profesores para orientar esto. Y he visto videos de todas las universidades de Colombia porque los montan a YouTube, los publican por Facebook y lo que hacen es explicar lo que estoy explicando yo. Por ejemplo, las pruebas son estas, las competencias son estas y eso, pero eso no tiene pues gran fondo como aquí lo han hecho, porque he visto algunas de esas capacitaciones. Entonces, por ese lado van ganando ustedes. Y algo más importante para terminar esto de comunicación escrita, pues, muchachos, escuchen las indicaciones, porque esta es la primera que tienen que hacer. A usted le van a entregar un cuadernillo aparte y le van a dar unas indicaciones, le van a decir, mire, usted tiene que hacer esto y le van a dar un tiempo. Le dan un tiempo prudencial, pero yo le voy a decir qué tiempo tiene que tomarse usted. Usted tiene que tomarse 25 minutos para esto. Le van a dar más, pero usted tiene que tomarse 25 minutos para que los otros 10 minutos o 5 minutos corrija, vuelva a leer después de que escribió y se dé cuenta que de pronto cometió un errorcito de redundancia, repetición, de pronto algún error gramatical. Entonces, esta es la primera que hace. Le dicen, rompo cuernillo, usted, listo, terminamos comunicación escrita y se la recogen. Eso no es que no, mejor yo lo dejo para el final. No, señor, por eso es que a veces llegan pruebas de comunicación escrita en 0. No porque no haya hecho nada el estudiante, sino porque pensó que lo podía dejar para el final. Y eso no es así. Lo tienen que hacer de primero. ¿Listo? Y al ser la primera, la última es inglés, la que sigue aquí. Y como son tantas preguntas, y como son preguntas que ya no tienen el modelo centrado en evidencias o basado en evidencias, sino que son bajo el marco común europeo de referencia, pues aquí usted también tiene que tener un tiempo prudencial. Uno debe gastarse, la verdad, las 4 horas 40 minutos que le dan para presentar todas estas competencias. Es lógico que usted entra a las 7 y usted tiene que salir faltando 20 para la hora. Yo siempre me demoro todo ese tiempo. Y en inglés pues no es mayor cosa lo que les puedo decir, porque pues hay pruebas que son muy parecidas como el MET, que anteriormente llamaba el Michigan, que están en internet y esas me sirven para repasar. Pero pues el inglés, como me lo evalúan con niveles de competencia también, es muy difícil que yo les diga hay un truco, hay un tipo, nada. Aquí es saber o no. Por eso es una también de las más complicadas, pero sí siempre se puede hacer de pronto alguna charlita donde se les dé, mire, es que este tipo de pregunta va a ser así, este otro tipo de pregunta va a ser así y este otro tipo de pregunta va a ser así.
que son varios tipos de preguntas. El coco, pues de lectura crítica, hay que leer, pues lo dice la competencia, hay que leer muchísimo, y no solamente lectura crítica, ya van a ver. Pero el razonamiento cuantitativo también tiene una subcompetencia, y esas subcompetencias pues están plasmadas en esa aptitud matemática, lógica matemática, a veces lógica espacial, pero muchas veces también el sentido común prevalece aquí. Esto lo metí pues porque quería decírselos, mire, usted le van a dar el cuadernillo de comunicación escrita, tiene una temática propuesta, la desarrollo en texto argumentativo, máximo 2 páginas, y le dan un cuadernillo donde tiene los módulos que restan, lectura crítica, razonamiento de competencias ciudadanas, inglés y el cuestionario socioeconómico. Le dan una hoja de respuestas y le dan una hoja de operaciones que por favor rayenla. Créanme que una de las cosas que cuando uno tiene dudas en una pregunta, y lo voy a decir coloquialmente también, cuando uno se queda pegado en la pregunta, uno empieza a rayar o haga un círculo o algo así. Eso es un proceso de abstracción mental. Y a veces tú le llega. Sí, listo. Esta es la famosa hoja. Aquí está el cuestionario socioeconómico. Estos óvalos hay que rellenarlos muy bien. Hay gente que es muy buena, pero por afán o porque el lápiz no tenía suficiente punta, no rellenan bien, y esto lo califica una máquina. Esto no es un señor que puso a calificar los 300,000 que presentaron, ¿no? Esos son los de comunicación escrita, lo cual también es una falla, porque nosotros no podemos perder nuestra subjetividad, y de pronto el que califica, así tenga unas pautas, pues a veces pasa. Y algo muy importante es que el modelo de la prueba siempre es así, es una prueba estandarizada, muchachos. Esta información solo le sirve al curioso, al que de verdad dice, si es un modelo que me lo puedo estudiar. ¿Para qué? Para cuando tenga dudas. El modelo centrado, basado en evidencias, es un modelo que está con unas preguntas basadas en tareas, ¿sí? Y esas tareas pues se han discriminado desde un principio, primero el marco de referencia, después pues los ejes disciplinares, y ahí sí ya viene algo que se llaman afirmaciones. Después de esas afirmaciones pues vienen las evidencias de esas afirmaciones, y después de esas evidencias vienen las tareas, y de las tareas salen las preguntas. Y eso es algo muy chévere. Entender este modelo es algo muy chévere, hasta para los profesores. Es súper chévere entender el modelo. ¿Por qué? Porque eso es un modelo de evaluación. ¿Y por qué es importante ahorita? Porque volvemos otra vez a dar el círculo de calidad y aseguramiento de la calidad. Ahorita la evaluación también van a escudriñarla. Y estas preguntas basadas en tareas, pues es donde yo tengo que mirar y también hacer un análisis muy grande de cuál es la tarea que me están pidiendo. Estas preguntas siempre tienen 3 partes. Las que son de lectura crítica, competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo siempre son preguntas contextualizadas y tienen 3 partes. Tienen un contexto. El contexto puede ser un texto, puede ser una foto, puede ser una caricatura, o puede ser un gráfico en la parte de razonamiento cuantitativo, puede ser una infografía, ¿sí? En la parte de lectura crítica son textos continuos, discontinuos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si reconozco las 3 partes como estudiante, les aseguro que no tengo que hacer lo que hacemos todos cuando hay una prueba de selección múltiple. Pues descartemos, eso es lo primero, no, descartemos no. Identifique rápidamente las 3 partes de la pregunta: contexto, situación, problema o enunciado, y las respuestas. Situación, problema, enunciado es esto que está aquí, son las tareas que quieren que yo busque en el contexto. Entonces, esta es la tarea que me están poniendo. Ajá, me preguntan esto. Ah, bueno, ¿dónde lo voy a conseguir? En el contexto, y estas son las opciones que me dan. Ahora sí empiezo a descartar. ¿Sí? Lo que les dije antes. Esto no es de que, bueno, lectura crítica se acabó. Usted está presentando la prueba y se acaba lectura crítica y empieza competencias ciudadanas, y son puras lecturas. Y son enunciados largos. Son enunciados largos, o sea que otra vez, y uno dice, pero qué enunciados tan largos. Y se acaba competencia ciudadana y 35 preguntas de competencia ciudadana. Me estiro, miro el reloj, miro cómo voy de tiempo, cambio de posición, miro a ver que no vaya a ser muy tarde respecto a lo que tengo programado.
entro a razonamiento cuantitativo y razonamiento cuantitativo también tiene un montón de enunciados que hay que leer. Entonces, prepárate para leer. Ustedes tienen que ir ya con el chip de que van a leer mucho y de que eso no los va a asustar, de que ustedes están totalmente preparados porque ya están culminando su preparación profesional. Entonces, prepárense. Hay mucha gente que yo entrevisto y hago encuestas a muchos estudiantes. Ojalá en la Francisco podamos hacer eso después con un proyecto, hasta un proyecto de investigación. Y en las entrevistas, los estudiantes me han dicho a mí, no sabía que tocaba leer tanto. No sabía que tocaba leer tanto. O sea, yo no venía preparado y a mí me da miedo la lectura porque nunca me ha gustado, porque es una tendencia que tenemos nosotros los colombianos, porque sí. ¿Cuántos libros se leen al año ustedes? No, pues 1, 2, hasta nosotros que ya tendríamos que estar leyendo mucho más, por cuestiones de tiempo dejamos de leer. Entonces prepárense para leer, porque todo esto hasta inglés. Usted llega y bueno, ya inglés, por fin, inglés tiene unos textos para leer y que usted pues tenga un poquito de comprensión de lectura, no son muy largos. ¿Sí? ¿Cómo me preparo? Pues conócete a ti mismo. Una máxima socrática. ¿Por qué les estoy poniendo esto acá? Ya para ir pues, cerrando, para cumplir con el horario que tenemos. ¿Por qué conócete a ti mismo? Porque primero que todo usted sabe qué aptitudes tiene. Si usted es una persona humanística, si usted es una persona que le ha gustado leer toda la vida, si usted es una persona que el arte y estas ciencias humanas van de la mano con la percepción que usted tiene de su cosmología, pues usted sabe que le va a ir bien escribiendo, porque si ha leído, si usted lee, usted escribe. Si usted lee, usted habla bien. Tiene locuacidad y tiene capacidad de expresión oral. ¿Sí? Pero si no, a prepararnos. ¿Sí? Que no les pase aquí como este meme que me encontré. Como se me caí mal y ya no me hablo. Eso me ha pasado a mí. A veces peleo conmigo. Entonces, si usted dice, no, es que yo no tengo aptitud matemática, preparémonos. Hay unos temas que les van a dar esa charla, es la que más tiene usted que prestar atención, pero también usted tiene que hacer su propia investigación, porque a veces en las charlas no es suficiente. Y ahí en la página del ICFES yo puedo descargar los módulos que hay de referencia y saber qué es lo que me van a evaluar, y hay preguntas. Por eso debo, para prepararme, pues conocer cada una de las competencias y qué evalúan. Competencias, dice ahí, me faltó una N, discúlpenme. Competencias. Si yo soy inteligente, pues yo miro a ver qué es lo que me va a evaluar cada competencia y eso por qué me va a servir. Porque mire, cada competencia genérica tiene unas subcompetencias que se toman como criterios para la formulación de preguntas. Si logras tener un entendimiento mayor de estas características, seguramente te será más fácil hallar la respuesta correcta y se los puedo asegurar. El que se puso a estudiar esos módulos de referencia y miran cómo formulan las preguntas, y les doy un ejemplo de lectura crítica, es el único ejemplo que les traigo, ¿sí? Para poder cumplir. Yo sabía más o menos cuánto me iba a demorar, me quedan 5 minuticos. Y es que a mi lectura crítica me la evalúan bajo estas competencias que tienen, pues, a grandes rasgos, 3 niveles: identificar, comprender y reflexionar. ¿Sí? Y eso son como los niveles que teníamos antes nosotros a nivel de competencia en lo que era el ECAES, ¿sí? Que era propositivo, argumentativo y bueno, entonces interpretativo. Mire, ahí están las 3. Identificar y entender los contenidos locales que esa es la más fácil, porque es que usted vaya al texto y lea lo que dice ahí, casi que literal, porque a veces le subrayan y eso. Esta es la que más sale. Y ustedes me van a decir, pero ¿usted cómo sabe que es la que más sale? Porque ahí en la página del ICFES sale la división de las preguntas. Esta es la que más sale. De este tipo de preguntas es la que más sale en porcentaje. Y esta con esta. Y la de reflexión, que de pronto es como el último nivel, porque aquí ya toca hacer inferencia, pues es esta. Y les muestro un ejemplo de los que ha liberado el ICFES. Reflexionar a partir de... Bueno, dice, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque... Y pues yo estoy subrayando acá según el texto y estoy subrayando acá con esa flechita el porqué. Pues, ¿qué es lo que pasa? El texto dice que los nuevos templos son los centros comerciales. Los centros comerciales surgen en la medida que hay desvalorización.
Entonces, subrayo aquí desvalorización, entendí que aquí hay desvalorización, y aquí en la C los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Ni siquiera tuve que leer todo el tema, porque estos dos son sinónimos, pues no de palabra, pero sí de significado. Entonces, si yo me pongo a mirar esto así, si yo me pongo a mirar esto así, desde este punto de vista, la respuesta es fácil de allá. Obviamente no, hay algunas preguntas que no van a ser fáciles. Y se los digo francamente, hay preguntas que lo dejan a uno pensando. Y ese tipo de preguntas que usted se queda pensando y sabe que ya pasó 1 minuto y medio, siga. Ese consejo se lo doy, siga. Porque usted tiene más o menos minuto 40 segundos para contestar cada pregunta. ¿Sí? Minuto 40. Si usted vio que, uy, ya yo llevo como 3 minutos en esta, no, siga, porque se le acaba el tiempo y entonces ahí es donde empiezan los malos resultados también, porque se me acaba el tiempo y no contesto las pruebas en su totalidad. Si ven, este es un solo ejemplo que les traje, pero así se pueden hacer muchos ejemplos también. Creo que ya con esta parte he completado lo poco, pero espero que haya sido muy sustancioso para ustedes. Aquí pues estoy iniciando para que me reconozcan, por respeto a ustedes, mostrarles la cámara aquí también, para enviarles un saludo muy afectuoso, para de pronto también ofrecerles junto a la facultad, a la decanatura, a los profesores, lo que necesiten también con mucho gusto me pueden comunicar. Si necesitan algo en inglés, también con mucho gusto, no hay ningún problema, podríamos estar hablando. Ustedes saben que esto pues lo hacemos en colaboración entre universidades, entre instituciones, en colaboración entre docentes, sobre todo porque nos conviene a todos que como región nuestros estudiantes empiecen a tener unos mejores resultados. Porque si como región estos estudiantes tienen buenos resultados, créanme que va a haber también una partida mayor de recursos. Y eso se los digo porque ustedes pueden ver la discriminación que hay entre universidades públicas, y la última siempre es la Universidad del Chocó, porque saben que es una región muy afectada. No sé si de pronto, pues, para despedirme ya en esos últimos 2 minutos, alguno tenga una pregunta o quiera hacer algún comentario. Profe, pues sí, aprovechar y hacerle una preguntita. Profe, ¿será que estas pruebas este año sí se realizarán en la presencialidad o en la virtualidad? En este momento las dos están estipuladas, como pasó a mitad de año. Lo que pasa es que ustedes no conocen mucho el proceso a mitad de año, porque a mitad de año solamente es para tecnología, pero yo sí lo conozco. Y con tecnología ya de las que hay ofertadas en la Francisco. En este momento ya debió haber pasado el registro, pero lo que preguntaban era si usted tiene capacidad, por ejemplo, un buen equipo, una cámara en donde se vea el fondo y eso, pues usted se supone que la podría hacer en la casa. Y el que no, le llega una citación a una parte física. Eso sí, les tengo una recomendación. A mitad de año que tuvimos la prueba de saber TIT, que se llama para los técnicos y tecnólogos, fue un caos total. Fue un caos porque al ICFES le quedó grande. Ojalá ahorita ya hayan solventado toda esa problemática, porque hasta hace poco todavía había gente presentando esas pruebas, porque cuando entraron todos no dio abasto el sistema y muchos no les cargó. Entonces lo que hacíamos en el momento en que usted no le cargue esa prueba, lo que tienen que hacer ustedes es pantallazo, tomar evidencia, inmediatamente irse para la página del ICFES a colocar una PQRS y dejarla como evidencia, porque este es un tema muy delicado, es un tema en el cual ustedes tienen que dar evidencia porque es para su graduación. ¿Listo? Por aquí me están preguntando algo en el chat. No sé, está mirando. María Mónica me dice que para contactarme, yo les voy a dejar mi correo personal aquí mismo en el chat. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si nosotros le manifestamos que no tenemos los medios para poderla presentar desde la casa y nos citan en un lugar físico, ¿allá se hace por medio de las TIC o nos entregan como tal un formato físico en el cual se pueda manipular?
No, si ustedes no tienen los medios en su casa para presentarlo virtual, a ustedes le entregan el cuadernillo normal. Ustedes van a presentar el examen como si no hubiese pandemia, ¿sí me entienden? Pero obviamente con las medidas de seguridad. Por eso no se puede hacer aglomeración, porque los salones tienen que estar con un 25% máximo y hasta menos. Pero sí les van a dar el cuadernillo, les van a dar todo. Gracias. Con mucho gusto. Profe, disculpe, bueno, respecto a lo que estamos hablando, si el alcalde de la ciudad de Cúcuta vuelve a llamar a cuarentena, ¿eso nos podría afectar a los que elegimos presencialidad? En ese momento, pues, ya simplemente no te podría decir la respuesta porque eso depende de cómo se emita el decreto para la cuarentena. Pero siempre hay unas excepciones y yo creo que esas excepciones las tiene que tener en cuenta el personal de apoyo de la alcaldía porque es algo muy importante, ¿sí? Y esa es una de las excepciones, por ejemplo, cuando siempre hubo, desde la pandemia siempre hubo muchísimas excepciones para salir, entonces yo creo que no va a haber problema porque no lo hubo antes. Para los que tenían que ir, no lo hubo antes. Si tú cargas la citación y te han citado para un lugar físico, no va a haber ningún problema. Gracias, profe. Con mucho gusto. Con mucho gusto, profe Ana Isabel. Yo sé que también desde el programa de comercio internacional siempre han estado también muy a la vanguardia de este proceso. Lo sé porque yo estuve acompañándoles el semestre pasado con la profe Ana Isabel, le hicimos un trabajo muy bueno. Sí, en algunos casos hubo poca afluencia, pero esta virtualidad nos está sirviendo muchísimo porque la gente se anima más a conectarse a estas reuniones, a ir a una reunión presencial. Esa es una de las cosas que de pronto se puede salvar de la parte remota y virtual que tenemos acá. Pues ya para darles seguimiento a la programación que tenían, ahí les dejé mi correo, cualquier pregunta con mucho gusto, yo contesto rápido también. Ya si algún profe necesita algo o desde la misma decanatura, ya ustedes tienen mi número, tienen mi contacto, la profe Ana Isabel del programa de comercio también. Con mucho gusto yo estoy para colaborarles. Entonces, me despido. No sé si de pronto la decana o la profe encargada tiene algo ya más que decir o aquí culminamos. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. En cuanto a lo que nos cuenta, lo que le pasó a los técnicos con la prueba virtual, entonces en este caso sería como mejor hacerla presencial para evitar como estos contratiempos y eso. Yo les voy a ser muy sincero y se los digo desde la experiencia. La prueba virtual se ha convertido en un problema para los estudiantes, ¿sí? Eso no quiere decir, porque es que usted también tiene que tener un análisis de mi situación. Si yo, por ejemplo, ahorita que estamos en plena pandemia, aunque todo está abierto, pero si yo, por ejemplo, soy de las personas que todavía me quiero cuidar, porque tengo personas de riesgo en mi familia, tengo adultos mayores o con enfermedades, o yo mismo presento alguna enfermedad, pues eso es prioritario, ¿sí? Y el ICFES a mí me tiene que responder por eso. Si ustedes pueden ver los comentarios en la página del ICFES más o menos el 19 de junio, ustedes se meten y ahí deben estar los comentarios malos de todo el mundo y mucha gente a la que le había dado charlas y talleres me llamó y yo desde las 6 de la mañana los atendí y los estaba orientando porque yo estaba pues, en ese proceso y les dije, no, mire, de una vez pantallazo, PQRS, pantallazo y les enviaba el link de una vez para que no tuvieran que buscar en el ICFES. Pero si de verdad tú piensas que con el protocolo de bioseguridad, todo, porque el ICFES tiene que en los salones asegurarnos eso, yo pensaría que es mejor tomar la decisión de hacerla presencial, pero son muchas cosas que analizar. Y ojalá el ICFES haya arreglado el problema. Es que a mitad de año hubo un problema terrible porque muchos no la pudieron hacer y la aplazaron para otra vez y para otra vez, pero ya lo completaron. Profe. Cuéntame. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que, pues a mí me dijeron que ese día de la prueba, si uno la hacía virtual o presencial, no sé, le entregaban a uno un certificado. Sí, cierto. Siempre hay ¿se lo envían automáticamente a uno o uno lo tiene que solicitar o algo así? Es que yo lo necesito. En la página del ICFES lo puedes descargar cuando termines la prueba y ahí te van a dar un link cuando la termines. Y presencial,
se la dan a uno cuando termine la segunda sesión. Si tiene competencias específicas, pues en la tarde. En la tarde te la van a dar. Si no tiene competencias específicas, se la van a dar en la mañana. Pero ese certificado es importantísimo. ¿Por qué? Por si llega a haber algún problema, por si de pronto no siguió con mi certificado y ellos votaron mi examen, o el que estaba cuidando el salón lo dejó olvidado y todo, me tienen que responder por eso y me tienen que dejar graduar, si es que es para graduación. Por eso el certificado es tan importante. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que vamos entonces finalizando con el profesor Franco. Profe, muchísimas gracias por esta exposición que nos presentó hoy, principalmente porque usted dio el preámbulo para todo el desarrollo de la prueba. Yo sé que muchos aquí tienen dudas si presencial, si virtual, cuántas preguntas, cuánto es el tiempo y demás, y creo que usted logró hacer ese acercamiento. Y también, profe, me gusta mucho que nos haya sensibilizado sobre la importancia de que nos vaya bien en estas pruebas. Y ahí me siento incluida porque este es un ejercicio de toda la universidad y de los estudiantes, y que ojalá no lo tomen como un mero requisito de grado y me voy, porque estamos midiendo allí también cada uno de los programas, y uno no quiere que su programa tenga una reputación que vaya en caída o que su universidad no sea reconocida. Entonces, considero que esa reflexión fue más que pertinente, profesor Franco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que estemos en contacto para lo que necesiten. Hasta luego, que estén muy bien, muchachos.